Y estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite poder llegar una vez más con la exposición de su bendita palabra. En esta oportunidad vamos a compartir el mensaje titulado Paz supernatural en la tormenta perfecta, teniendo como texto central Marcos 4:35 en adelante. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar pidiendo al Señor dirección para que pueda iluminarnos a través de esta exposición de su palabra. Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo y te damos gracias porque una vez más vamos a ser aconsejados, vamos a ser dirigidos y alumbrados por medio de la exposición de tu palabra. Te pedimos que ella pueda traer dirección, paz, sentido, confianza en este tiempo turbulento a todos quienes escuchan, y puedas guiarnos y dirigirnos a través de tu Espíritu Santo, que Él pueda actuar como maestro en medio de nosotros para que podamos ser alumbrados por la voluntad que en ella encierra. Gracias, recibimos esto con gratitud y te pedimos esto por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. En este momento de la historia, los creyentes de todo el mundo están congregándose, están unidos, mostrando una clase de fervor superior al común de los otros días antes que comenzara esta pandemia. E incluso mucha gente simpatizante y no creyente se sienten más cercanos a escuchar el Evangelio y la palabra de Dios, atendiendo a los tiempos en los que estamos rodeados de muerte, pandemia y diversas clases de situaciones que no podemos controlar. Es muy posible que los filósofos del siglo XIX, hombres como Karl Marx, Ludwig Feuerbach y Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, los cuales buscaban dar una explicación psicológica del origen de la fe y de la religión, diciendo que la religión humana, en la última instancia, está motivada por la profunda necesidad psicológica de la autopreservación, que por medio y por miedo a la muerte, la enfermedad y a las fuerzas de la naturaleza, imploramos una religión o una deidad, atribuyendo personalidad a las tormentas, tornados, terremotos y cosas así, con la esperanza de encontrar algún modo de apaciguar a estas deidades que residen en esas fuerzas hostiles, de tal manera que podamos sobrevivir. Y con respecto a la invención de los creyentes genuinos que tienen la paz y la salvación de Cristo en su corazón, respecto a una invención por pura motivación psicológica para desviar los aspectos amenazantes de la naturaleza, probablemente no inventaríamos una religión que tuviera como núcleo un ser que es absolutamente santo, porque, como trataba de explicar en el sentido respecto a esta naturaleza del ser humano de buscar una solución a través de una especie de edad, no hay nada más atemorizante que estar en realidad frente a un Dios santo. Seguramente estaríamos buscando crear uno que justificara nuestra manera de vivir y también de pensar, alguien que se acomodara a nuestros caprichos egoístas y que fuera siempre solo un ente generoso, que no lidiara con nuestra maldad ni con la soberbia imperante en el ser humano. Sería seguramente
un tipo de deidad que pasaría por alto las peores bajezas del ser humano, pero estaría como una especie de un genio encapsulado en una lámpara para solo brindarnos seguridad al antojo de nuestras necesidades. Creo que este es un relato extraordinario de un evento que tiene lugar en la vida de Jesús. En el mundo literario hay un grupo de lectores de novelas de crimen, misterio y suspenso que se burlan de la trivialidad de esas historias de misterio, que empiezan con la expresión «era una noche oscura y tormentosa». Me alegra que Marcos no empiece la sección de su evangelio con esa introducción, pero eso es básicamente lo que dice. Fue cuando llegó la noche y hubo una tormenta que se levantó en el mar. Ante eso es perfectamente correcto decir que fue una noche oscura y tormentosa cuando tales eventos ocurrieron, como lo relata aquí el Evangelio. Era de noche y en esa ocasión el propósito de los discípulos de ir a sus botes no fue para ir de pesca, sino simplemente para sacar a Jesús de la presión y empujones de la gente y de la multitud que lo rodeaba, pasando al otro lado del lago de Galilea, el cual era bastante grande como para que se le llamase el mar de Galilea. Si alguna vez alguien tiene oportunidad de visitar Palestina, quizás ha tenido la oportunidad de navegar en ese mar. Cuando las personas pasan y toman una embarcación, toman unos botes grandes para cruzarlo, y el guía turístico en un punto menciona que estas tormentas repentinas de pronto surgen de manera intempestiva. E incluso con el equipo naval y las técnicas de navegación moderna, estas tormentas que aparecen de tiempo en tiempo todavía pueden poner en peligro la vida de las personas de las embarcaciones. Esto tiene una razón. Si se ve el mapa de Palestina y se observa dónde está ubicado el mar de Galilea, se notará que está justo al este del mar Mediterráneo y al oeste del desierto. Y la composición natural es tal que hay una especie de canal, casi como un túnel de viento que está fijo en tierra, de tal manera que estas tormentas pueden acumularse rápidamente y ser expulsadas violentamente desde el mar y atravesar la superficie de la tierra, en lo que se asemeja a un túnel de viento, golpeando el mar de Galilea y convirtiéndose en una tempestad descontrolada y sin previo aviso. Era obvio que se trató de una de esas tormentas repentinas las que azotó precipitadamente el mar de Galilea esa noche. Recordando a Freud, que dijo que la religión es provocada por nuestra necesidad psicológica de encontrar protección contra las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas naturales como tormentas, tornados. Estas son traumáticas para nuestra psiquis. Les tememos, decía él, y su teoría del temor humano a la naturaleza se observa en la descripción de Marcos, y eso sí es verdad, que posteriormente también de la descripción de Lucas del mismo viento, porque nos dice que cuando surgió la tormenta, los discípulos tuvieron miedo. ¿Y quién no lo tendría? Tenían miedo del peligro, claro, presente de esa fuerza impersonal de la naturaleza, la tormenta que se había levantado. Y ahora tengamos en cuenta que estos eran pescadores profesionales. Estos no eran novatos inexpertos que no sabían cómo operar un barco en aguas turbulentas. Ellos tenían experiencia, ellos eran expertos, pero esta tormenta surgió con tanta ferocidad, fue tan feroz, que aún estos veteranos experimentados estaban asustados. ¿Y qué haces cuando ocurre una crisis como esa? Lo primero que hacen las personas sería buscar a su líder. Y entonces fueron a buscar a Jesús para pedir ayuda. ¿Qué leemos? Que Jesús estaba dormido en la parte trasera del bote. ¿Alguna vez has conocido gente así? Bueno, ahí está Jesús, calmado, dormido, sin preocupación alguna, y entonces los discípulos se acercan a él, lo sacuden, lo despiertan de su sueño y le dicen: Maestro, haz algo que perecemos.
No tenemos idea porque la Biblia no nos dice qué es lo que esperaba que Jesús hiciera. No lo podemos imaginar, quizás esperaban que Él orara porque ya habían visto la eficacia de su oración, pero una cosa estamos seguros, que podemos concluir que no esperaban que Jesús hiciera lo que hizo. El Señor evaluó la situación, Jesús vio la tormenta, abrió la boca y sin más pronunció el mandato. Le dio una orden a las fuerzas impersonales. No había ningún demonio en el mar, ningún demonio en el viento para que Jesús lo reprenda. Él estaba hablando a lo que llamaríamos fuerzas ciegas e impersonales. Y con una voz fuerte, dirigiéndose al viento y al mar, dijo: «Calla, enmudece». Y al instante el mar fue como cristal y no hubo la más mínima brisa en el aire. Me imagino, hubo una calma total en el mar, la calma del viento, la calma en fin, la barca dejó de sacudirse. Ahora la calma estaba en todas partes, excepto en los corazones de los discípulos. Es de esperar que en esta historia la reacción normal de los discípulos hubiese sido de una absoluta euforia y alegría. Uno podría pensar que naturalmente dirían: «Gracias, Jesús, por salvarnos de esta fuerza terrible de la naturaleza impersonal». En cambio, el punto que quiero compartir es el hecho que las Escrituras describen que la reacción de los discípulos después de la amenaza de la naturaleza, que ya por cierto había desaparecido como una respuesta al aumento de su temor, dice que entonces temieron con gran temor. O sea que tuvieron mucho miedo, no de la tormenta, ni del viento, ni del agua, sino de Jesús. Estaban pasmados, estaban sin palabras, se quedaron paralizados, pero temblando ante este hombre, quien con un imperativo divino ordenó a la naturaleza a que hiciera algo, y la naturaleza obedeció, y dijeron: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Permítame hacer un comentario al respecto. Por naturaleza tendemos a tomar una cierta posición de empatía o antipatía, o de cercanía, distancia, rechazo, aceptación, regocijo, ira, en virtud de quien tengamos al frente y de la forma en cómo se manifieste a nosotros esa persona. Esto es parte de la psicología básica del reaccionar de esta forma desde la base de la simple observación, y nuestra reacción generalmente es casi inmediata. Es solo un asunto de defensa humana el tener un mecanismo de clasificación y de catalogar, y esto lo usamos todo el tiempo a fin de poder conocer a otros seres humanos. Leemos su lenguaje corporal, su postura, para asegurarnos de que sea seguro estar cerca de ellos. Esa es la misma actitud que había en los discípulos. Ellos hicieron lo mismo, pero ahora acababan de presenciar a Jesús calmando la tormenta y sus cerebros estaban friéndose, tratando de clasificar, de catalogar, de encontrar un tipo de posición en donde poner a Cristo. ¿Quién es este? Y no pudieron encontrar una categoría. Ellos se dieron cuenta que estaban en la presencia de uno que vino como ser humano, como cualquier otro humano, pero que acababa de hacer algo que lo ponía en una clasificación única, que lo hacía sui generis, completamente distinto o diferente, lejos de cualquier ser humano que hayan conocido, porque nunca se habían topado con una persona que pudiera pararse en un bote en medio de una tormenta y decir: «Haya paz, haya calma», y que una tormenta desapareciera simplemente con esa orden. ¿Quién es este? Estaban aterrorizados. Bueno, ¿qué clase de hombre era este? Era un hombre santo, un hombre diferente no solo en trascendencia y naturaleza. ¿Quién es el supremo foráneo ante cuya santidad las personas
que antes se sentían cómodas en su presencia, ahora estaban asustados. Al principio con la tormenta, pero ahora estaban aterrorizados por la experiencia que los atrapó sorpresivamente al conocer este aspecto sobrenatural del pasajero que tenían en la barca. ¿Ven lo que se perdió Freud? Freud, el padre del psicoanálisis, tenía razón en que estamos temerosos por las fuerzas impersonales de la naturaleza. Pero un tornado no es sagrado, una plaga no es santa, un terremoto no lo es. Y por muy terroríficos que sean, no son tan terroríficos como estar frente a la persona y a la santidad que irradiaba y que irradia el Hijo de Dios. Entonces un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo nos dicen que una de las principales fobias que padecen las personas es llamada xenofobia, que es el miedo a los extraños, miedo a la gente de otro color, de otra cultura. Los blancos temen a gente de color, a piel oscura. Los de piel oscura temen a los que no son como ellos, los extranjeros, extraños por su cultura, tienen una forma diferente de hacer las cosas, tienen culturas distintas, forma de pensar diferente. Hay una razón por la cual los pájaros con pluma se juntan y por las que las personas de orígenes similares tienden a reunirse entre sí de forma segregada. Es algo que sucede, no simple o meramente motivados por el fanatismo, sino más bien motivadas por temor, por la extrañeza de tener que adaptarse a otro entorno y de adaptarse a otra cultura. Y cualquiera que alguna vez se haya mudado a otro país y haya tenido que pasar por esa adaptación cultural, entiende lo que es un choque cultural. Y tenemos la tendencia a temer eso que es diferente a nosotros. La última xenofobia que podemos resistir es el miedo al gran extraño. Este extraño misterioso que es santo. No nos sentimos cómodos en la presencia de lo santo. ¿No es así? De hecho, mucha gente rechaza participar de una reunión cristiana o rechazan una invitación a orar o a escuchar la palabra de Dios. Algo en ellos, su propia naturaleza, les hace sentir esa incomodidad. De hecho, la santidad es traumática. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es clara, ¿cierto? Él es santo. Y cuando esa santidad rompe el velo de su naturaleza humana, cuando Cristo corre por un momento la cortina de su propia carne y de su apariencia humana, se manifiesta la gloria del Dios Todopoderoso. Frente a eso, la gente tiembla. Hay una palabra en latín que se llama coram Deo. Coram Deo es cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. En nuestro pensamiento coram Deo de hoy, permítanme hacer esta pregunta. ¿Qué clase de hombre cree que era Cristo? ¿Cómo reaccionaría si en su presencia Él mostrara esta dimensión trascendente, distinta y extraña de santidad? ¿Se asustaría? ¿Cómo ha clasificado a Jesús en su propia evaluación intelectual de clases y tipos de personas que usted alguna vez haya conocido? ¿Alguna vez ha conocido a uno como este, que tiene la autoridad para mandar a las obras de la creación y que tiene la autoridad por su sola palabra de hacer que el viento deje de soplar y que el mar se calme? Este es Jesús de la Biblia. No es el Jesús manso y benigno. Este es el Jesús que es santo, que tiene todo poder y que atemoriza a la gente más cercana a Él. Extraño, ¿verdad? Pero este mismo Jesús, que detuvo la tormenta y mandó al mar a calmarse, es el mismo que puede también traer paz a tu alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra barca que es frágil y que es llevada por el viento, a un corazón que es engañoso,
porque hay caminos que nos parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Este mismo Jesús es el Dios todopoderoso que tiene gobierno sobre su creación y sobre todas las acciones que están ocurriendo en todo lugar, en una manera soberana para el cumplimiento de sus propios propósitos de acuerdo a su consejo. El Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre en todas las generaciones. Además, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Cristo mostró y habló sobre esa unidad del Padre y de Él cuando dijo: en verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo, en verdad, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Es verdad que en primera instancia está hablando sobre la resurrección futura, pero también ocupa la expresión y ahora es. Cristo tiene el poder ahora de darte la vida espiritual de la que humanamente tú puedes carecer. Puede sacarte de tu estado de muerte espiritual y puede infundir una vida en ti para que esa vida pueda hacerte renacer a una nueva dimensión de la existencia. Y hoy, sin más lejos, hay una tormenta que está golpeando a la humanidad de todas formas y de maneras implacables. La incertidumbre y el temor gobiernan a los hombres, y las barcas de nuestras vidas podrían encontrarse en un punto de zozobra. No tener claridad con el destino de la existencia, ni el futuro de nuestra alma, menos de todas las cosas que están por manifestarse en el mundo. Temor por tu propia vida y de los que amas. Pero yo te digo, pon tus ojos en el Señor Jesucristo. Deja que Él sea que gobierne tu barca, porque si Él está junto a ti, nada has de temer. Si el mar y los vientos impetuosos le obedecen, también tu corazón recibirá paz y salvación si pones tu confianza completa y absolutamente en Él, para que Él te perdone y para que vengas a renacer en una nueva vida de fe, de esperanza y de valor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Qué bueno es saber que tú tienes el control de todas las circunstancias, aunque sean las más terribles que nos puedan estar rodeando. Gracias por Cristo que gobierna sobre toda situación y tormenta. Y pedimos que tu palabra pueda alumbrar los corazones, traer paz y esperanza en estos tiempos de dificultad, de tal forma que podamos ver con fe y podamos mirar hacia el horizonte sabiendo que de ti viene nuestra salvación. Gracias por este tiempo, que aquellos que no te conocen puedan conocerte y puedan ser dirigidos y alumbrados por medio de tu Espíritu Santo, que nos manifiesta tu buena voluntad para hombres como nosotros tan necesitados de ti. Te damos gracias y te bendecimos por los méritos de Cristo. Amén.